Continuamos en la tercera parte de esta clase dedicada al desarrollo de los procesos cognitivos, la atención y las funciones ejecutivas. Nos preguntamos ahora entonces acerca de la atención. ¿Qué es y cómo se relaciona con nuestro modelo de funciones ejecutivas? La atención es un sistema que nos permite estar alertas, focalizando la actividad en determinadas tareas ante las intrusiones. Contribuye a la selectividad de estímulos y sostenimiento de las tareas. Durante el día estamos bombardeados por miles de estímulos, señales sensoriales, por lo que necesitamos un mecanismo que nos focalice, seleccionando y organizando la percepción. Autores como Schneider y Shiffrin consideran que la atención se puede clasificar en procesos automáticos y de atención controlados. Los primeros no implican un control consciente por parte del sujeto. Es el arousal o alerta focalizada ante situaciones imprevistas o demasiado llamativas. Por ejemplo, los estímulos visuales, brillantes y acústicos que están presentes en los juegos de computadora o en la TV suelen atraer la atención en forma automática, pero no implican un proceso de atención controlado. En cambio, actividades como el estudio requieren la atención selectiva y sostenida, o la actividad de manejar, como se ve en la foto, requiere un tipo de atención dividida entre lo que sucede en la ruta, que se vuelve automático, y otras cosas que suceden cuando manejamos, llamadas telefónicas, alguien que habla en el asiento trasero, pensamientos propios, etc. ¿Cómo se relacionan las funciones ejecutivas con la atención? Son las funciones ejecutivas como la memoria, el control inhibitorio y la flexibilidad las que coordinan de forma supraordinal la atención. Es decir, la atención sostenida, alternante y dividida requieren de un control ejecutivo, pues resulta necesario el dominio de las tendencias impulsivas, externas o internas, para realizar la actividad. Es decir, las funciones ejecutivas controlan las interferencias y permiten cambiar o finalizar una tarea con flexibilidad según la información sensorial y emocional recibida del entorno de la persona. Miremos las actividades propuestas en Klofsky 1 y Klofsky 2 para desarrollar atención selectiva y sostenida. En la actividad de los castillos se necesita seleccionar y elegir la opción correcta ante las alternativas, con lo cual deben suprimirse las intrusas. Y en la de los árboles es necesario focalizarse en el estímulo target y luego inhibir y activar las opciones en un periodo de tiempo más prolongado hasta cumplir la meta. Por supuesto que aquí estamos focalizándonos en actividades ad hoc, pero en casi todas las tareas que les proponemos a los niños en el aula, se requiere un control consciente de la atención. Pasemos ahora al tercer proceso nombrado en el modelo que hemos presentado, la flexibilidad cognitiva. Es la capacidad de cambiar de forma flexible entre distintas tareas, direcciones, operaciones mentales u objetivos. Conlleva el manejo de estrategias fluidas que nos permiten adaptarnos a situaciones inesperadas, pensando sin rigidez y liberándonos de automatismos poco eficientes, como por ejemplo cuando el niño participa en una actividad en la que en unas situaciones ha de hablar y en otras ha de escuchar, o cuando tiene que elegir entre diferentes estrategias para resolver un problema, como en una actividad de química o en un juego entre diferentes amigos, como se ve en las imágenes. Esta capacidad es más tardía en el desarrollo que las otras funciones ejecutivas enumeradas. Es por ello que el desarrollo de la flexibilidad cognitiva se puede facilitar si usamos analogías y metáforas, planeamos problemas abiertos, permitimos diferentes opciones para la toma de decisiones o asumimos con naturalidad el error en el proceso de aprendizaje. Tareas como jugar al fútbol o cualquier otro deporte, sea este grupal o en parejas,
o realizar experimentos en ciencias conllevan un uso adecuado de la flexibilidad mental, porque se han de ir ajustando las decisiones a las circunstancias que se van dando. En la práctica, estas funciones pueden intervenir relacionadas. Así, por ejemplo, en el transcurso del juego simbólico, en un rincón de nivel inicial, los niños deben mantener su rol y recordar el de los compañeros, esto es memoria de trabajo, y actuar según el personaje elegido, eso es control inhibitorio, o ajustarse a los cambios de roles, es decir, flexibilidad cognitiva. Analicemos esta actividad del apartado Pensamos. La actividad aquí requiere 3 pasos. 1. Realizar la orden tal como se emite. Pintar hacia el lado donde apunta la varita. En segundo lugar, pintar la dirección contraria, el juego del revés, por lo que se debe inhibir el impulso prepotente. En tercer lugar, es la actividad de flexibilidad propiamente dicha. En una circunstancia, fondo azul, se pinta la dirección contraria de la que marca el hada, y cuando el fondo es blanco, pinto hacia donde apunta la varita. La atención alternante es la base de la flexibilidad, ya que debo prestar atención a la consigna y elegir cómo proceder en una situación. Y si cambia la misma, en este caso, dibujo con o sin fondo, debo proceder de otro modo. Por último, la planificación es la habilidad para priorizar acciones críticas entre un rango mayor. Implica establecer metas, controlar el tiempo y escoger los pasos necesarios para llegar a los objetivos. Es importante para la mayor parte de las tareas escolares y laborales. Para desarrollar la planificación hemos elegido diferentes tipos de actividades. Los laberintos ofrecen la oportunidad a los niños de seleccionar qué camino tomar, teniendo en cuenta los obstáculos y previendo situaciones para llegar a la meta. Para ello, los niños deben recordar la consigna y reflexionar antes de actuar. La docente, como se ve en la imagen, primero les muestra cómo hacerlo. Les ofrece una estrategia, como la de pasar primero el dedo por el camino, para luego, sí, probar con el lápiz el camino. Todo este paso a paso aparece claramente explicado en la guía del docente. Finalmente, les queremos comentar un estudio experimental de investigación realizado en el año 2016 en 2 jardines públicos de la ciudad de La Plata por la doctora Sandra Marder, con el financiamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. En este estudio se midió por primera vez el impacto del programa Queremos Aprender en 47 niños con 5 años y 4 meses promedio. En uno de los jardines se aplicó el currículum oficial de la provincia de Buenos Aires y en el otro grupo se aplicó el programa, aún sin haberse terminado de desarrollar, a lo largo de un año lectivo, 3 horas de actividades semanales en la hora de prácticas del lenguaje. Se evaluó a los niños antes y después de la implementación con las mismas pruebas y se capacitó a las docentes del grupo experimental, que trabajaba con Klofsky para llevar adelante el programa. En los gráficos se presentan en la línea vertical, ordenados, el puntaje de las pruebas y en la línea horizontal, en las abscisas, el tiempo 1, pre, y el tiempo 2, post-intervención. La línea verde representa el grupo experimental, el que trabajó con Klofsky, y la línea roja el grupo control, que trabajó siguiendo el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. Como se observa en los 3 gráficos, ambos grupos comienzan con el mismo puntaje y el grupo experimental termina con un puntaje medio y superior, significativo a nivel estadístico, al del grupo control en estas 3 variables: desarrollo del vocabulario expresivo,
escritura al dictado y lectura de palabras. En estas 3 pruebas de funciones ejecutivas ocurre lo mismo, más allá de las diferencias que se puedan encontrar de inicio en estas habilidades. Por ejemplo, en atención sostenida y control inhibitorio y flexibilidad, el grupo control partió de puntajes más altos y, sin embargo, al finalizar la implementación, el grupo experimental obtuvo mejores puntajes. En la prueba de memoria de trabajo visoespacial ocurrió lo mismo. El grupo control parte de puntajes superiores, pero permanece así en el tiempo, mientras que el grupo experimental lo supera a pesar de las diferencias de inicio. Si bien en las pruebas de memoria auditiva verbal y no verbal se observan diferencias entre ambos grupos a favor del grupo experimental, las mismas no han sido significativas a nivel estadístico. Como conclusión, podemos decir que el programa ha resultado muy beneficioso, al menos a corto plazo para los niños, y estamos convencidos de que esto redundará en beneficios en su escolaridad a mediano y largo plazo también, lo cual es difícil de comprobar en estudios experimentales, ya que implican todo un seguimiento y control de variables difíciles de sostener. Cuando se diseñan implementaciones de programas en las escuelas hay que tener en cuenta, entre otras cosas, la integración ciencia, escuela, familia, la necesidad de trabajar interdisciplinariamente, directivos, educadores e investigadores para lograr sinergia y adecuación al grupo aula, contexto y currículum para que la intervención sea efectiva y replicable. ¿Se acuerdan de Juan? Ahora que hemos discutido el tema podemos pensar, ¿qué función ejecutiva tenía que poner en marcha en cada uno de los momentos de su día? La planificación al inicio del día y la memoria de trabajo luego. ¿Y de qué manera el docente y en el hogar, los padres, podrían andamiar este proceso? Además de desarrollar los procesos, se les podría enseñar a los niños a organizarse, enseñándoles a armar listas con prioridades y practicarlo en el aula, por ejemplo. Chequear en las clases lo que cada uno va comprendiendo y recordando de las consignas para no añadir información nueva constantemente. Aquí, por ejemplo, Juan debería desarrollar su control inhibitorio para saber cuándo parar de hablar y esperar su turno, intercambiar y empatizar con los compañeros, ya que le están demostrando con sus gestos el aburrimiento. En el partido de fútbol, si hubiera contado con mayor flexibilidad, no hubiera pateado para el mismo arco que en el primer tiempo, ya que no pudo analizar la situación teniendo en cuenta el nuevo contexto. En su casa, si se autorregula, podría, por ejemplo, entender lo que su hermana le plantea y no enfurecerse con ella. Y por último, antes de ir a dormir, si lograra organizarse con tiempo, podría terminar las tareas antes de estar exhausto. El rol del docente como mediador. Es importante destacar los factores mediadores de esta experiencia sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas. Pensar el rol del docente como un mediador del desarrollo cognitivo del niño plantea varios interrogantes. ¿Puede el docente promover el desarrollo del funcionamiento ejecutivo a través de interacciones colaborativas? La respuesta es sí. Los estudios que investigan el impacto social de la mediación en el desarrollo de las habilidades de funciones ejecutivas para la autorregulación, como los de Diamond con el programa, son un buen ejemplo de este tipo de trabajo. El desafío implica diseñar experiencias educativas enriquecedoras, factibles de ser implementadas dentro del currículum escolar. Lograr este propósito redunda en un beneficio para el niño y también para los adultos por las herramientas aprendidas. Como dijimos al inicio, diversos estudios han puesto de manifiesto cómo el desarrollo de funciones ejecutivas promueven el rendimiento escolar, pero muy pocos han estudiado los efectos de la escolarización y aún menos los factores mediadores de esta experiencia sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas.
El docente no solo utiliza este tipo de interacciones para transmitir conocimientos, también las emplea para enseñar al niño estrategias cognitivas que le permiten procesar la información de modo eficiente. Le brinda modelos de cómo organizar, sintetizar e integrar los conocimientos, le da pautas para resolver problemas, detectar errores, modificar sus producciones y monitorear sus aprendizajes.